Bendiciones para todos, qué bueno poder saludarlos, a todos los que hacen parte de esta tremenda escuela profética. Los bendigo y los felicito por estar aquí, por ser parte de esta nueva generación de profetas que Dios está levantando para direccionar naciones, para ser influyentes en todas las áreas. No solo profetas domésticos, sino profetas que van a fluir fuera de las cuatro paredes, que van a direccionar reyes, presidentes, empresarios, y que usted también será uno de esos hombres empresarios de reino que Dios levanta en las naciones de la tierra. Quiero bendecir la vida de mi amigo el profeta Hernán, del profeta Joel. Gracias por permitirme ser parte de este tiempo profético con toda esta generación que Dios está levantando. Gracias y espero poder seguir sumando en la extensión del reino y seguir siendo parte de lo que Dios está haciendo con esta nueva generación. Quiero tomarme algunos minutos para poder enseñarles algunos principios poderosos con lo que me toca hablar en esta hora. Y quiero hablarte algo para ir introduciéndote a donde yo te quiero llevar. A los 9 años Dios me llamó al ministerio. Comencé a predicar a la edad de 9 años. Y de los 9 años he viajado por más de 40 países del mundo ministrando la palabra, liberando códigos que Dios ha colocado en nuestro espíritu para poder direccionar a la iglesia y poder edificar el cuerpo de Cristo. Y en mi recorrer todos estos años, porque tengo 38 años que acabo de cumplir, he sentido una gran necesidad. En el pueblo de Dios. Y es la necesidad de que gente pueda ser activada en el propósito por el cual fueron creados por Dios y fueron asignados en esta tierra. Porque es que hay mucha gente que no ha podido entender que Dios le ha dado el poder y la habilidad para que puedan ser altamente productivos. Me preocupa en gran manera que hay gente que piensa que fueron diseñadas nada más para cantar coros, decir aleluya, gloria a Dios, y que han dejado a un lado el ser altamente productivos en el reino. Gente que son buenos para decir gloria a Dios, aleluya, hablar en lenguas, temblar, caer al piso, y funcionan dentro de la liturgia o dentro del culto, pero son malos para funcionar en la vida. Y usted tiene que entender que la Biblia dice que nosotros primeramente somos reyes y segundo somos sacerdotes. Somos reyes en lo terrenal y sacerdotes en lo espiritual. Voy a repetirlo, somos reyes en lo terrenal y somos sacerdotes en lo espiritual. Por eso yo quiero ministrarles una palabra, porque Dios nos ha dado su capacidad, su poder, su habilidad para poder producir y para poder desarrollar. Quiero que usted hoy va a ser activado. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a establecer principios poderosos para que nosotros podamos ser productivos. Jesús es el más grande profeta que ha caminado sobre esta tierra y enseñó que en nuestras manos está el poder para producir y para multiplicar de una manera abundante en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios es sumamente sabia. Y cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar verdades, va a encontrar tácticas, va a encontrar medios, estrategias para que usted pueda pasar de la maldición a la bendición y para que usted pueda ser una persona que produzca en todo. Yo desde los 9 años ministrando y odio la religión, porque la religión nos robó a nosotros una empresa familiar. Cuando mi padre comenzó a pastorear, fue llamado por Dios al pastorado. Mi papá tenía una empresa millonaria, tenía una fábrica de calzado, tenía montones de trabajadores y vendía miles y miles de pares de calzado por semana. Y cuando Dios lo llamó al pastorado, mi papá cerró la fábrica porque la mentalidad religiosa era: si eres pastor, si eres un ministro, vive por fe. Y vivir por fe era sinónimo de aguantar hambre.
de tener necesidad, de pasar trabajo. Y comenzamos en nuestra casa a pasar trabajo, a tener necesidad. Nunca se me olvidará aquella Navidad donde lo único que mi papá nos regaló a mis dos hermanas y a mí fue un yo-yo de luces. Un yo-yo para 3. Y nos lo prestábamos en el día. Cada quien tenía su turno de jugar con el yo-yo. Yo determiné nunca caminar en eso. Determiné caminar libre financieramente, caminar libre de toda ruina, de toda miseria y de toda pobreza. Hoy, gracias a Dios, camino con una mentalidad diferente. Y no solamente soy un ministro de su palabra que viaja por el mundo predicando, formando líderes y profetizando, sino que también Dios me ha dado la oportunidad de tener mi propia empresa. Y no solamente tengo una empresa, sino que también tengo varios negocios. Puedo viajar y mis espaldas están cubiertas económicamente. Porque siempre le he dicho a Dios, quiero que cuando alguien me invite, no solamente poder recibir una ofrenda, sino que yo pueda también llevar una ofrenda. En la pandemia hemos tenido la oportunidad de bendecir a un montón de hombres de Dios, mujeres de Dios, pastores que Dios ha colocado en nuestro espíritu, poderlos honrar, poderlos bendecir. Porque Dios un día me dijo, te entrego la unción de Isaac. Y esa unción se va a liberar en usted. La unción de Isaac es la unción de abrir pozos. Para mí lo que Dios me dijo es que cada pozo son negocios. Cada pozo es una entrada. Cada pozo es un área productiva. Y cada pozo que Isaac abría, cada negocio que él colocaba tenía agua. Cada negocio que él abría tenía agua. Y aunque los filisteos le robaban los pozos, él se movía y abría otro pozo. Cada pozo que abría, él encontraba agua. Porque el agua no estaba en los pozos, el agua estaba dentro de Isaac. Yo quiero que usted entienda, el agua está dentro de ti, la productividad está dentro de ti. Por eso tú vas a producir donde nadie produjo, donde otros negocios pusieron y quebraron, tú vas a producir, tú vas a dar resultado. ¿Sabes por qué? Porque no es el lugar, es que llega un Isaac. Y cuando un Isaac llega, el agua fluye, el agua brota. Los negocios comienzan a producir, el dinero se comienza a liberar. Vamos a levantar profetas que caminen en libertad financiera, profetas que caminen libres de toda deuda, profetas que caminen libres de toda condición económica de ruina, de pobreza y de miseria. Por eso yo quiero en esta hora liberar una palabra que te haga libre, porque lo que hace libre no es la verdad, es el conocimiento de la verdad. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, no es por falta de verdad, falta de conocimiento. Y Jesús, el más grande profeta que ha caminado por esta tierra, enseñó esto. Mateo capítulo 25, versículo número 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Usted tiene que entender, escúcheme bien lo que voy a decir, que cada uno de nosotros, dentro de usted y de mí, hay una ley. Y es la ley del progreso y del desarrollo. ¿Cuál es la ley del progreso y del desarrollo? La que está en usted y la que está en mí. La ley del progreso y del desarrollo me dice que fuimos diseñados por Dios para poder crecer y poder desarrollarnos. Yo sé que hay gente aquí que ha ido a la escuela, a la universidad, gente preparada, y hay una ley, y es la ley de la fecundación. En la ley de la fecundación está la ley del progreso y del desarrollo. ¿Cuál es la ley de la fecundación? Que para que se pueda dar origen a una nueva criatura, tiene que un espermatozoide entrar en el óvulo de la mujer. Y cuando el espermatozoide entra en el óvulo de la mujer, se da origen a una nueva criatura. Cuando la criatura, cuando el espermatozoide entra en el óvulo, la criatura comienza a tener un tiempo de gestación de 9 meses, algunas menos. En este periodo de gestación comienza a haber un desarrollo, se comienzan a formar los dedos, las manos,
la nariz, la boca, los ojos. Y cuando la criatura está completamente formada, entonces nace. Cuando la criatura nace, aunque ya nació, ella tiene que seguir creciendo y desarrollándose. Ninguno de los que están aquí conectados nació del tamaño en el que está. Ninguno nació en el tamaño en el que está. Sino que fuimos creciendo, nuestros músculos se ensancharon, los huesos comenzaron a estirarse. Ninguno está a como nació hace 20 o 30 años, 15 años, 40 años. Usted fue creciendo y desarrollándose. Si usted no crece y no se desarrolla, usted es una persona anormal. Esta misma ley está en la ley de la siembra y de la cosecha. La semilla que tú siembras no representa un fruto, representa un bosque. Si tú agarras una semilla de mango y tú la siembras, el resultado de la semilla de mango no es un mango, es un árbol de mangos. Y cada árbol te da cientos de mangos y cada mango es una semilla. Y cada semilla es un nuevo árbol y cada árbol son muchos mangos y cada mango es mucha semilla y muchas semillas, muchos árboles muchos mangos y muchos mangos, muchas semillas. Y cuando usted viene a ver, tiene un bosque lleno de árboles de mango. Esto es asombroso, poderoso, extraordinario, porque Dios a usted y a mí nos habilitó con la facultad extraordinaria de poder desarrollarnos y de poder progresar. Comenzamos como una pequeña semilla dentro del vientre de nuestra madre. Allí fuimos sembrados, pero hemos ido progresando y desarrollándonos. Ahora, yo quiero, antes de entrar donde yo quiero llevarles en esta hora, aclararles algo. Les he enseñado a la gente que trabaja en nuestro ministerio, sobre todo a los predicadores, que cuando usted lee la Biblia, usted debe tener en cuenta los detalles. Los detalles en la Biblia te abren un panorama muy extraordinario en la revelación. Una tilde, una coma, un punto aparte, un punto seguido, una letra, te cambia el panorama de todo lo que tú estás leyendo. Te abre un panorama fuerte en la revelación. Entonces, lo primero que tú tienes que entender en esta semilla es de qué está hablando Jesús y para quién aplica esta parábola. Esta parábola no aplica para la iglesia, porque no está hablando de la iglesia. Esta parábola está hablando del reino, y el reino y la iglesia no es lo mismo. La iglesia se edifica, pero el reino se establece. Y cuando Jesús enseñó esta parábola, Él está hablando del reino. Dice, y el reino de los cielos es semejante. Ojo, pertenecemos a un reino, usted está dentro de un reino, y usted tiene que saber que este reino es poderoso. Está hablando del reino, un reino eterno. Necesitamos entender que Jesús no vino a la tierra a establecer una religión, vino a establecer un reino. Y cuando enseñó a sus discípulos a orar, dijo, venga a nosotros su reino, no una religión. Estamos en un reino, pertenecemos a un reino, nos movemos en un reino. Pedro dijo que el Señor nos ha dado amplia y generosa entrada, no en una iglesia, no en un concilio, no en una organización, nos ha dado amplia y generosa entrada dentro del reino. ¿Y qué es el reino? El reino es la experiencia de vida en la que nos conectamos con la clase de vida de Dios. Eso es el reino. Gente tiene un concepto muy torcido, extraño, raro, no sé cómo llamarlo, acerca del reino. Hay gente que cree que el reino es tener relojes caros, gente cree que el reino es tener carros de alta gama, casas de lujo, este reloj es de reino, esta pulsera es de reino, esta camisa es de reino, estos zapatos son de reino. No, qué concepto tan bajo tenemos del reino. Eso no es reino. Reino no es eso, es parte de los beneficios del reino, pero no es el reino en sí. Reino es la experiencia de vida en la que nos conectamos con la clase de vida de Dios. Pero no voy a hablar de eso porque no es lo que me interesa hablar en esta hora. Yo quiero llevarte a algo que te va a liberar, algo poderoso en tu vida. Lo primero que quiero que entiendas es, Jesús está hablando del reino, pero Él hace una comparación del reino. Jesús comparó el reino con un empresario. Jesús comparó el reino con un hombre de negocios.
Jesús comparó el reino con un hombre adinerado. Lo que nosotros podemos decir es que ese hombre empresario, ese hombre de dinero, antes de irse, la Biblia dice que repartió sus bienes, llamó a sus empleados. En este caso, ese hombre adinerado, ese empresario, es el Señor. Los empleados a los que Él llamó antes de irse somos nosotros. Y cuando Él llama a sus empleados, a sus trabajadores, la Biblia dice que les repartió sus bienes. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo de lejos, llamó a sus siervos, a sus trabajadores y les entregó sus bienes. Lo primero que usted tiene que entender, y tome notas a lo que yo estoy hablando, lo primero que usted tiene que entender es que si hay algo que tiene este reino, es que este reino es un reino de recursos. Voy a repetirlo. Este reino es un reino de recursos. No es un reino pobre. Voy a repetirlo. Este reino no es un reino pobre. Este reino es un reino rico. Este reino es un reino de recursos. Para los religiosos que dicen que la riqueza no es de Dios, que todo eso, olvídese de eso, sáqueselo de la cabeza. Este reino es un reino de recursos y esos recursos están preparados para que vengan a nuestras manos. Levanta tu mano y atrapa esta palabra. Yo profetizo que vienen recursos a tus manos. Voy a repetirlo. Vienen recursos a tus manos. Esos recursos están preparados para que vengan a tus manos. ¿Por qué? Porque la expansión del reino no se hace solo desde lo espiritual. El reino no solamente se expande con oración, con ayuno, con vigilia, sino que también se expande desde lo físico. Se necesita de lo espiritual, pero también se necesita de lo material para que el reino pueda ser extendido. Hay gente que está dispuesta a orar, a ayunar, etcétera, etcétera, pero se necesitan los recursos del reino. Señores, para poder hacer todas estas escuelas, para poder viajar, construir templos, para poder hacer eventos, no se hace con oración y ayuno, se hace con los recursos, dinero. Por eso hay que quebrar la mentalidad religiosa, legalista, de no poder hablar de dinero, de no poder hablar de recursos. Señores, el reino no es solamente cuestión de ayuno y oración, sino que también el reino es un reino de recursos. Reino es esencia, la vida de Cristo que está en nosotros, pero no podemos esconder la realidad de que el dinero es sumamente importante para poder seguir expandiendo el reino, para edificar auditorios, para comprar terrenos, para tener radio, para tener televisión. Eso no se adquiere con amenes y aleluyas o hablando en lenguas, no. Cante coros dentro de la iglesia, profetice en la iglesia, levante las manos en la iglesia, diga amén en la iglesia, hablen lenguas en la iglesia, pero para poder adquirir necesitamos dinero. Necesitamos que los recursos sean liberados. Por eso yo profetizo que los recursos del reino se liberan en tus manos para poder expandir el reino de Dios. Señores, el dinero no es un problema. El problema es nuestra mentalidad acerca de él. Lastimosamente nos hemos desenfocado en ocasiones por causa del dinero a tal punto que muchas veces hasta podemos cambiar nuestros mensajes por causa del dinero para mantener a la gente contenta, pero no entendemos que Dios es el dueño del oro y de la plata y suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay mucha gente a la que no se le liberan recursos porque su motivación es incorrecta. Y entienda lo que yo voy a decirle en esta hora. Hay gente que no prospera porque su motivación y su espíritu es incorrecto. Hay gente que quieren tener dinero para jactarse diciendo tengo dinero, soy próspero, y para que otros lo vean y ostentar lo que ellos tienen.
Gente que desea tener cuentas bancarias llenas, casas lujosas, carros de alta gama, para que al vecino se le cuadren los ojos. Señores, tu motivación es incorrecta. Dios no te va a dar ni un carro sanduchero. Pero si tu motivación es prospérame, dame los recursos, se desata el dinero para poder extender el reino, porque yo voy a financiar las próximas escuelas proféticas. Señores, Dios te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo. Voy a repetirlo, Dios te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo. Yo declaro que se sueltan los recursos en tus manos, que se acabó el tiempo de la escasez, de mendigar los recursos. Vas a tomar lo que a ti te pertenece. A partir de hoy, tú vas a emprender grandes proyectos. A partir de hoy, tú vas a emprender cosas grandes. Y emprender proyectos grandes dejará de ser un sacrificio y se convertirá en un deleite. Por eso prepárate para ser sorprendido con finanzas como nunca antes. A mí nunca se me va a olvidar, profeta Hernán, profeta Joel, todos los que están allí conectados ahora mismo. En el año 2008, yo estaba en Asunción del Paraguay. Y estando en Asunción del Paraguay, en un hotel, si hay algún paraguayo allí, Hotel Excelsior de Paraguay, de Asunción del Paraguay. El mundo estaba pasando, Estados Unidos sobre todo, por una crisis económica muy terrible. Y Dios me habló estando en el hotel y me dijo: Antonio Duncan Jr., yo he permitido la crisis porque en medio de la crisis voy a levantar a la gente más próspera que jamás haya levantado en medio de mi pueblo. Porque es en medio de la crisis donde se van a construir los templos más grandes. Es en medio de la crisis donde mi pueblo va a adquirir canales de televisión, emisoras de radio, donde se van a comprar terrenos grandes y la iglesia va a comenzar a ser una iglesia influyente. ¿Por qué? Porque la crisis hará que los impíos quiebren y los impíos van a agarrar sus empresas y las van a rematar. Van a vender sus empresas a bajo precio. ¿Y sabes quién va a comprar empresas a bajo precio? La vamos a comprar los hijos del reino. La vamos a comprar los hijos de Dios y en nuestras manos serán prosperadas, levantadas y bendecidas. Por eso yo creo firmemente que en este tiempo, ahora, en medio de toda esta crisis, Dios va a levantar empresarios como nunca en medio de su pueblo para convertirlos en columnas financieras de su reino. Escúchame, Dios te va a prosperar. Yo veo gente a la que Dios va a levantar a niveles financieros muy poderosos, pero para que usted pueda ser una columna financiera del reino. Por eso tenemos que abrir nuestra mente para comprender la óptica de Dios en lo referente al dinero en el reino. Señores, recursos van a venir a nuestras manos de todas partes. Siento una unción muy poderosa. Dios usará gente que tenga que usar para financiar nuestros proyectos en el reino. Y no importa si tiene que traer peces con monedas en la boca, como lo hizo con Pedro para poder pagar los impuestos. Dios los va a liberar para financiar los proyectos grandes del reino, para financiar todo lo que tú tienes que hacer. Recuerda que el dueño del reino coloca los recursos en nuestras manos, porque este reino no es escaso, este reino es un reino sobreabundante. Por eso hoy profetizo que se abre un nuevo tiempo en tu familia, en tu vida y en tu ministerio, en el que vas a pasar de la escasez a la sobreabundancia. Dios ha depositado su confianza en usted y en mí, porque Dios no confía en cualquiera. Hay gente que confía en Dios, pero no todos somos confiables para Dios. Señores, hoy te vas a levantar como una persona confiable. Ahora, cuando yo leí esto, me llamó la atención, porque el reino es un reino de recursos. Y el dueño del reino llamó a los empleados y les entregó sus bienes. Pero tú sabes qué me llamó la atención. Me llamó la atención que la repartición de los recursos no fue igual para todos. Mateo 25:15 dice que a uno le dio 5 talentos, que a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Es interesante que usted pueda notar algo, que los bienes estaban representados en talentos. Están tomando nota, escriba ahí talento. ¿Qué es un talento? Pregúnteme, ¿qué es un talento? Eso, pregúnteme, ¿qué es un talento? Un talento era una moneda que circulaba en la época.
Era una moneda de aquel tiempo, como en Argentina es el peso, como en Estados Unidos es el dólar, como en Costa Rica es el colón, en Guatemala es los quetzales. Señores, un talento era una moneda que circulaba en la época. Para nosotros, ¿qué es un talento? Un talento para nosotros es la habilidad de Dios colocada en usted y en mí para prosperar aquí en la tierra. Voy a repetirlo. Un talento es la habilidad de Dios depositada en usted y en mí para poder prosperar en la tierra. Tienes la habilidad de Dios para prosperar. Recuerda que el deseo de Dios es que usted sea prosperado en todas las áreas de su vida. El apóstol Juan dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y no tengo tiempo para entrar en tantos detalles, pero hay 3 áreas de tu vida que Dios quiere prosperar: nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestras finanzas. El error de muchos es pensar que la prosperidad solo radica en tener mucho dinero, y ese es un grave error, porque la prosperidad comienza por dentro. Conozco impíos que tienen dinero. Hay gente que me dijo un día: profeta, ¿y por qué los impíos prosperan? Y yo le dije: esto está errado, está equivocado. No conozco hasta el día de hoy un impío próspero. Conozco impíos que tienen dinero, pero no prosperidad. Porque la prosperidad es un estado del alma. Lo que yo tengo por dentro se va a reflejar por fuera. Señores, lo voy a repetir. Lo que tienes por dentro se va a reflejar por fuera. Seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Como prospera tu alma. Lo primero que Dios quiere prosperar es tu alma. La Biblia dice en el Salmo 3, señores, que primero Dios perdona la iniquidad, prospera el alma. Lo segundo que quiere prosperar es tu cuerpo. Dice que tengas salud. Salmo dice: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Salud. Él perdona la iniquidad y luego dice que sana la dolencia. Prospera el alma, prospera el cuerpo. Moriremos de viejos, pero no de enfermos. Conozco gente que tiene dinero. Uno de los hombres más ricos de mi país, Colombia, es un hombre que tiene mucho dinero, pero está en una silla de ruedas, no puede caminar. Daría lo que sea para caminar, pero no puede. Daría media fortuna para caminar, pero no ha logrado caminar. Yo profetizo que tú vas a tener dinero, vas a tener recursos, pero vas a tener salud para poder disfrutar el dinero. Y lo tercero es que Dios va a prosperar tus finanzas. Te va a soltar los recursos. El que sacia de bien tu boca. Comerás bien, vestirás bien. Dios te va a bendecir, te va a prosperar de una manera poderosa. Ahora, cuando yo leí esto, me llamó mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo leo la Biblia, a mí me estremece que la repartición de los bienes no fue igual para todos. La repartición de los bienes no fue una repartición equitativa. Cuando yo leí esto, a mí me estremeció el espíritu de una manera tan poderosa, porque la Biblia dice que a cada uno le repartió conforme a su capacidad. Voy a repetirlo: a cada uno le entregó conforme a su capacidad. Porque alguien me dijo: profeta, pero si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué a todos no les entregó la misma cantidad, sino a unos 5, a otros 2 y a otro 1? La Biblia es clara: a cada uno le entregó conforme a su capacidad. Lo que quiere decir, cada uno de nosotros tenemos una medida, cada uno de nosotros tenemos una capacidad, Señores, si tu capacidad son 5, no pretendas recibir 10. Tu capacidad es 5. Si tu capacidad es 10, no pretendas recibir 20. Señoras y señores, Dios me dijo que Dios iba a levantar gente próspera, pero lo primero que va a levantar es buenos administradores. Escúcheme bien. Dios te va a entregar de acuerdo a la capacidad que tú tengas de administrar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si la Escritura habla de buenos administradores, es porque existen malos administradores. Y aún peor, hay gente que son pésimos
administradores. Señores, son gente que recibe pero que despilfarra. Hay gente que gasta más de lo que se gana. Señores, voy a repetirlo, hay gente que gasta más de lo que se gana. ¿Por qué hay gente que no puede salir de las deudas? ¿Sabes por qué hay gente que no puede salir de las deudas? Por su mala administración financiera. Hay gente que debe $1,000 y reciben los $1,000, se ganó los $1,000 y en vez de ir y pagar lo que deben, ¿sabe qué hacen? Se compran un televisor de 42 pulgadas, pantalla plana, Smart TV, prefieren tener otro televisor en el baño que pagar la deuda. Prefieren tener unos tenis caros que pagar la deuda. Señores, y el acreedor encima, cobrándolos, llamándolos por teléfono, el banco encima, pero prefieren tener tenis caros, prefieren comprarse una moto que pagar la deuda que tiene. Te vas a levantar como un buen administrador del reino. Si tú no eres un buen administrador, tú no calificas para recibir los recursos. Ahora, yo he entendido y lo que Dios me habló es, hay gente que tiene una capacidad, pero la capacidad puede ser ampliada. Jesús dijo que nadie puede añadir a su estatura un codo más. No vas a crecer más de lo que creciste hasta los 21 años, pero hay algo que sí puedes añadir y es peso. No puedes añadir estatura, pero puedes añadir peso. Yo profetizo que se te va a añadir peso, se te va a ampliar la capacidad. Nuestra mala administración no nos ha dejado recibir más. Por eso, si usted aprende a administrar correctamente y según los principios del reino, lo que usted tiene, usted califica para que se le confíe mucho más. Por eso la Biblia dice que si en lo poco has sido fiel, en lo mucho Dios te va a colocar. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que el reino es un reino de recursos. Lo segundo que tú tienes que entender, que no a todos se les entrega la misma cantidad porque no todos tienen la misma capacidad de administración. Levante su mano y diga conmigo, me levanto como un buen administrador. Pero aquí es donde yo te quiero llevar. ¿Para qué son esos recursos que el Señor te entrega? ¿Sabes para qué son esos recursos? Mateo 25:16 dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Señores, los recursos son para negociar. Los recursos son para hacer negocios. Los recursos no son para malgastarlos. Los recursos no son para jugar con ellos. Dios entregó recursos para que tú negocies. Por eso tú tienes que entender el poder del trabajo. Dios está diciendo, te entregué recursos, ve y trabaja. Te entregué recursos, ve y negocia. La Biblia dice que Dios va a bendecir y a prosperar, es el trabajo de nuestras manos. Mucha gente cree que el trabajo es una maldición, pero no es así. Antes de que el hombre pecara, igual tenía que trabajar la tierra. Siempre he creído que Dios no prospera a vagos. Dios no prospera a vagos, porque muchos quieren prosperar haciendo el más mínimo esfuerzo. Sueñan con hacerse millonarios, entrando al baño de un mall y encontrarse un maletín lleno de dólares. Perdóname que te mate la fe, pero así no funciona. Posiblemente te mueras y no te encuentres ni un solo dólar. Señores, Dios no prospera a vagos. ¿Quieres prosperar? Trabaja. No te hagas falsas ilusiones. Trabaja. Negocia, quizás ni te ganes la lotería como muchos sueñan. Usted tiene que entender que Dios va a bendecirte en lo que tú sabes hacer. Dios va a bendecir es el trabajo de tus manos. Señoras y señores, voy a repetirlo, Dios va a bendecir el trabajo de tus manos. Cuando la pesca milagrosa, señores, Pedro pasó una noche terrible, fracasó, no había pescado nada. Pero ¿cuál fue la barca que usó Jesús para llenarla? La misma en la que él trabajó anoche. ¿En qué lo bendijo Dios? En lo que él sabía hacer. Él no utilizó otra barca, no utilizó otra red, no utilizó otro mar. El mismo recurso que le había fracasado, que no le había dado resultado, fue en el mismo recurso donde Dios a él lo bendijo. Hay algo que tú sabes hacer. Señores, y en lo que tú sabes hacer, Dios te va a bendecir. En lo que tú sabes hacer, Dios te va a prosperar. Yo declaro como profeta de Dios que los que están conectados aquí se levantan como hombres y mujeres de negocio. Vas a cambiar tu mentalidad de empleado por una de empleador. Usted será un jefe poderoso. El problema es que hay gente que tiene que entender esto. Tú nunca serás un buen jefe si nunca fuiste un buen empleado. Jamás serás buen jefe si nunca fuiste un buen empleado. Sea un empleado fiel si eres ahora mismo un empleado.
Pero cambia tu mentalidad por una mentalidad de empleador. Te levantas como un empresario del reino con una mentalidad de trabajo. No te relajes, trabaja. Y cuando tú te levantas para trabajar, tú vas a encontrar el poder de la multiplicación. La Biblia dice, señoras y señores, que el que tenía 5 fue y negoció, hizo negocios. ¿Y qué pasó? Dice que los 5 talentos que él recibió, los multiplicó y ganó otros 5 y ahora tenía 10. Porque el resultado de saber trabajar y administrar los recursos que Dios te da es que serán multiplicados de una manera poderosa. Cuando usted lee la Biblia, usted va a entender que Dios es un multiplicador y que ese poder multiplicador lo puso en usted y lo puso en mí. La Biblia dice que multiplicó la harina de la viuda de Sarepta, multiplicó el aceite de la viuda endeudada, multiplicó los panes, multiplicó los peces. Hoy declaro un tiempo de multiplicación acelerada para tu vida. El que tenía 5 ganó 5, el que tenía 2 ganó otros 2, pero hubo uno, el que menos recibió fue, lo enterró. Señores, bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero tú tienes que saber que algún día te van a pedir cuentas de los recursos que a ti te entregaron. Y yo quiero ir aterrizando esto, en que usted entienda que Dios es el primer productor. Cuando tú lees la Biblia, tú vas a encontrar Génesis capítulo 1, versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, y árbol que da semilla según la naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Génesis 1.20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Génesis 1.24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Y cuando tú lees todos estos pasajes, tú vas a ver que Dios es el primer productor, es el productor por excelencia. Él dijo, produzca, produzca. Es interesante que cuando Dios quiso que hubiera hierba verde, Dios ordenó una sustancia que lo produjera, y fue la tierra. Cuando quiso que hubieran peces, le abrió una sustancia que fue el agua. Cuando quiso que hubieran árboles y que hubieran animales, le habló a la sustancia que fue la tierra. Señores, tú tienes que entender que Dios es el primer productor, y cuando Él quería que algo produjera, le hablaba una sustancia. Agua produce, tierra produce. Pero lo más tremendo es que Dios necesitaba a alguien que lo representara en la tierra. Necesitaba una persona, un ser que fuera el capaz de administrar todo, de gerenciar lo que Dios había creado. Entonces dijo Dios, ahora vamos a hacer al hombre. Escucha, no sacó al hombre, la sustancia no fue el agua ni fue la tierra, se habló a sí mismo, hagamos al hombre. La deidad trabajó. Tú tienes que entender esto porque esto es poderoso. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra semejanza quiere decir copia. Señores, fue la única parte donde la deidad trabajó en la creación, cuando fue a crear al hombre, al gerente de todo. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que se señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. La razón por la cual Dios creó al hombre se encuentra en Génesis 1, versículo 27, para que se enseñoreara. En otras palabras, sea Señor, administrelo todo. Usted tiene que saber que fue diseñado para algo más que dar gritos de júbilo y hablar en lenguas y caerse al piso. Usted fue diseñado para que ejerciera gobierno, señorío. Te creó con una mentalidad gubernamental. Y cuando Dios crea al hombre, le da una orden. Versículo 28 de Génesis 1. Y los bendijo y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La orden fue produzcan, multipliquen. Hay una orden de Dios de producir, de multiplicar. Tenemos en nosotros al mayor productor y multiplicador adentro y se llama Dios, porque la palabra semejanza es copia. Dios se sacó una copia. Usted es la copia de Dios, por lo tanto, tenemos el poder que tiene Dios para crear, producir y multiplicar. Señores, entienda lo que yo quiero que usted abrace. Dentro de ti
está el Creador. Alguien me dijo, profeta, no hay trabajo. Cierro con esto. Lo que tú necesitas para prosperar y ser millonario no es dinero. Tú necesitas una idea. Una idea te hará millonario. Alguien a un día se le ocurrió la estupenda idea de agarrar el agua y meterla dentro de una botella y se hizo millonario vendiendo agua embotellada. Entienda que usted tiene el ADN de Dios. Voy a repetirlo, tienes el ADN de Dios. Y si tú tienes el ADN de Dios en ti hay un inventor. Dentro de ti hay un creador. Dentro de ti hay un diseñador. Por eso, si lo que tú sabes hacer en Argentina es choripán, conviértete en un empresario del choripán. Si lo que tú sabes hacer en Honduras es baleada, conviértete en un empresario de la baleada. Si lo que tú sabes hacer en El Salvador son pupusas, conviértete en el rey de las pupusas. Si tú lo que sabes hacer es ropa, conviértete en un diseñador que va a vender ropa como nadie ha vendido ropa. Si lo que sabes hacer zapatos, haz zapatos. Pero en lo que sabes hacer, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Alguien va a salir de la ruina, de la pobreza, de la miseria, de la escasez, y te vas a levantar como un empresario del reino. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Los talentos que tienes los vas a multiplicar. Eres un buen administrador, eres un hombre de negocios. Aparte de ser un profeta, te levantarás como un empresario del reino. Y cuando nadie produzca, tú vas a producir. Sé que nos vamos a encontrar en algún momento y me vas a decir, profeta, desde ese día mi vida cambió. Ahora no solo soy un ministro, también soy un empresario. Soy un hombre de negocios que me levanté para producir con otra mentalidad. Permíteme orar. Padre, bendigo a toda la gente conectada, a los empresarios del reino, millonarios que tú levantas en esta escuela. Declaro, Dios mío, que ellos van a producir como nunca habían producido, que serán, Señor, columnas financieras del reino. Declaro que tú liberas en ellos las ideas millonarias por el poder de tu palabra. Los bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo gigante para ustedes, profetas y empresarios del reino, multimillonarios. Los bendigo en el nombre del Señor. Gracias, profeta Hernán. Gracias, profeta Joel, por esta oportunidad. Nos vemos pronto. Bendiciones.